Eduardo Valdés, doctor Beira, muchas gracias. Gracias. Han sido muy amables. Enseguida estoy charlando con Javier Milei, tenemos todo el programa para hacerlo. Tenemos alguna información, así que voy a compartir acá con los compañeros. Vero, ¿tenés cosas para contarme? Sí, exactamente, Rosario, en un hecho lamentable con los actores y los artistas como protagonistas, en este caso en los premios, en la entrega de premios Estrella de Mar, con 3 situaciones muy lamentables y que, de alguna manera podemos definir como una censura. ¿Qué pasó? En principio no hubo micrófonos para que los artistas premiados pudieran agradecer, como es tan habitual en cualquier entrega de premios, a sus familiares o a quienes los apoyaron. No había micrófonos para poder agradecer. No había micrófonos, habían sido avisados anticipadamente. Ya había ocurrido en la entrega de premios en el Festival de Cine de Mar del Plata también. Bueno, en este caso ocurrió en los premios Estrella de Mar. Este es un dato. El otro dato es que también llamativamente se transmitió en diferido en la televisión pública y hay quienes hasta suponen que hubo una edición para tratar de reducir las críticas vinculadas con la crisis, las tarifas, la caída de las ventas y además la Bueno, por ahí estábamos observando, Vero, que un grupo, creo que fue premiado, estaba hablando de las tarifas. Séptimo Fuego, un grupo premiado, pudo subir al escenario y expresarse, no a través de los micrófonos, porque insistimos, no había posibilidad de... con sus bocas cerradas, claro. Con sus bocas tapadas, amordazadas. Y hubo además muchos actores que se quejaron después y también a través de las redes sociales en el mismo momento en que estaba ocurriendo la entrega de premios por esta situación que, si bien se repite, ocurrió en el Festival de Cine. Es inédito que un actor no pueda expresarse, no pueda de alguna manera agradecer la premiación. Bien, valía la pena saber esto que ha ocurrido. Agustín, te dejo los datos de la economía. No sé qué me vas a contar, pero tengo que ir a hablar con Javier Milei de todo esto. Mirá. Y bueno, nada bueno tengo para contar. Nada bueno. Datos, no, lamentablemente venimos con esta idea, esta cuestión de nada bueno para contar en el plano económico. Salieron datos hoy a la tarde, hace un ratito nomás, del INDEC, que tienen que ver con esta situación de industricidio que te estoy contando, esta situación de la industria destruyéndose que está habiendo en Argentina. La utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en un 56,6%. ¿Qué quiere decir esto? Que casi la mitad de la capacidad productiva industrial que tiene la Argentina hoy se encuentra ociosa. Está paralizada. Apagada, paralizada. Casi la mitad. Para tomar un comparativo, vos me decís, ¿pero esto qué tal es? Bueno, el año pasado, diciembre de 2017, porque este dato que te doy es diciembre de 2018. Diciembre de 2017 fue 64% y ya era muy bajo. Sigue cayendo lo que tiene que ver con la producción industrial y la capacidad instalada. Ahora, cuando te metes sector por sector, encontrás algunas situaciones muy complicadas. Ahí tenemos algunos datos. La industria textil está operando al 32%. La industria metalmecánica al 42%. La industria automotriz, una industria muy importante para nuestro país, generadora de empleo, dinamizadora de la economía, autopartes. La industria automotriz opera al 25% de su capacidad, es decir que 3/4 partes de la fábrica, cuando vos entras a una fábrica de autos, está vacía. Te sumo un dato para cerrar esto. Cuidado con el mes de marzo. A muchos trabajadores les dieron vacaciones anticipadas para tratar esta situación porque si no, no tienen nada que hacer. Cuidado porque no hay forma de revertir esto. Cuando llegue el mes de marzo, muy probablemente empiecen a llegar telegramas de despidos o de suspensiones producto de esta situación que te venimos contando. Ahí tenemos la situación de los trabajadores de FATE y la ministra Stanley que dijo que en marzo el tema de la pobreza va a estar peor. Lo dice la ministra de Desarrollo Social. En marzo, tomando el dato que estás dando, Agustín. Me voy a charlar con Javier Milei, que nos ha venido a visitar. Javier, muchas gracias por estar aquí. Placer enorme visitarte a vos. Los datos son muy feos respecto de lo que nos estaba contando Agustín, la industria semiparalizada, la mitad paralizada, los datos de pobreza, una ministra de Desarrollo Social que te dice vamos a estar peor en marzo. Bueno, en realidad lo que estás viendo son las consecuencias nefastas que tuvo aquella fatídica conferencia de prensa del 28 de diciembre del 2017. Para que te des una idea, en ese momento la economía, por ejemplo, se venía expandiendo el 4,5%. Cuando estén los números cerrados, ¿sí?, del 2018 vas a ver una caída del 2,5%, o sea, un cambio de 7 puntos, lo cual es una enormidad. Para que te des una idea, en el Rodrigazo, en el momento más agudo, la economía cayó 6%.
para que te des un orden de magnitudes. Por ejemplo, la inflación, que en ese momento en minoristas venía viajando al 18%, terminó el año en torno al 47%. La inflación mayorista, que venía en torno al 12%, terminó en torno al 75%. Se perdieron 25.000 millones de dólares de reservas, con un salto devaluatorio de más del 120%. Es decir, y como si todo eso fuera poco, como se nos cortó el financiamiento, si no fuera porque estamos en el Fondo Monetario Internacional, Argentina ya hubiera defaulteado. O sea, técnicamente Argentina ya defaulteó. Porque si vos fuiste al Fondo Monetario Internacional es porque no conseguiste financiamiento. Quiere decir que Argentina técnicamente defaulteó. Ahora, Javier, ¿sabes qué? Yo quiero, porque la gente del otro lado, si hablamos de estas cuestiones que son importantes, la macro tiene que ver con la micro, es la gente que se queda sin trabajo. Yo contaba recién, FATE ya se presentó en un concurso preventivo de crisis para poder despedir a 400 trabajadores. Cierra Villiquen y cierra Paraty, hay 17 compañeros que se quedan sin trabajo. Mañana los compañeros de C5N van a la Cámara de Apelaciones en una movilización para pedirle al juez que les deje permitir abrir una cuenta para poder cobrar el sueldo. Digamos, ¿cómo se sale de esto? Está bueno, digamos, el primer punto, ¿no? O sea, fíjate esto, la caída en la actividad te genera caída en el empleo. Eso le resta fuerza al trabajador por clamar por un salario más alto. En un contexto donde se te aceleró la tasa de inflación, perdiste 15 puntos de los salarios contra la inflación. Además, o sea, no solo que entonces tenés gente que se queda sin laburo, sino gente que además el salario no le alcanza contra la inflación, en un contexto donde la devaluación te hizo subir el precio de los alimentos y te hizo volar el número de pobres y el número de indigentes. Ese es el primer punto. Entonces, ¿cómo se sale de esto? La única forma que encontró el mundo civilizado para salir de esto es creciendo. Y vos para crecer necesitas acumular 4 tipos de capital. Lo que tiene que ver con el capital físico, es decir, la inversión. Argentina invierte cerca de 15 puntos del PBI, con eso no te alcanza para nada. Pensá que la región, que no es una maravilla, invierte 23. Por otra parte, digamos, lo que necesitas es el capital humano. Hoy, la mitad de los chicos están debajo, entre 0 y 14 años, debajo de la línea de la pobreza. Sí. Es más, los que van al secundario solamente terminan la mitad, y de esa mitad solamente el 50%. Pero ¿cómo creces, Javier, cuando vos tenés que pagar la deuda que estamos pagando y en el presupuesto el ítem más importante es el pago de los intereses de la deuda? Bueno, eso, digamos, la única forma que vos tenés para arreglar el problema ese que está ahí de la deuda es corregir el déficit fiscal. Es decir, vos tenés que pagar tantos intereses porque tenés mucha deuda, y tenés mucha deuda porque es la contracara del déficit fiscal. Entonces, si lo financiás con emisión monetaria vas a tener más inflación. Si lo financiás, digamos, con endeudamiento, obviamente después la cuenta de intereses te explota. Como este gobierno no hizo el ajuste, como este gobierno, es decir... ¿No hizo el ajuste? Preguntale a la gente en el bolsillo si no hizo el ajuste. No, pero es que ahí está el punto. Es decir, a ver, la economía, mira, inexorablemente el ajuste siempre se hace. El punto es quién paga la cuenta. Como este gobierno decidió que la corporación política no pagara la cuenta, se la trasladó al sector privado y lo destrozó. Vos lo que estás viendo hoy, ese brutal ajuste en el sector privado, es porque justamente el gobierno no quiso tocar los privilegios de casta de la corporación política. Y ahí tenés las consecuencias. Pero, Javier, una cosita, te escucho. Vos hablás de crecimiento y por otro lado hablás de necesidad de fuerte política de ajuste. ¿No es completamente incompatible? Es incompatible para vos que sos keynesiano. Para un tipo que sabe economía como yo, no. No, pará, No, digo, a ver, el punto es el siguiente. ¿Cómo que sabe de economía? Javier, déjame, te hago una pregunta más. Genera crecimiento. Yo no vine a debatir con vos porque no voy a debatir de economía. ¿Cómo no voy a hacer de economía? Te voy a escucharme, te hago una pregunta. Escúchense, te hago una pregunta económica nada más. Rosario, estas no fueron las condiciones. O sea, no quiere aportar algo. No, pero debato con alguien que, digamos, o sea, hace juego para la tribuna, hace juego para Javier. O sea, estoy haciendo preguntas desde el punto de vista económico. Te hice una pregunta. ¿No te gusta el keynesianismo? A ver, te estoy contestando. La única forma que consiguió el mundo para salir de la pobreza extrema, que era bajo la situación donde vivió la humanidad permanentemente hasta el año 1810, es creciendo. La única forma de crecer es invirtiendo. Y para invertir se necesita ahorrar.
Vos no podés tener un fisco, sí, que consolidado tiene casi 10 puntos de déficit fiscal, que hace que te destruya el ahorro y no puedas invertir. Entonces, el eje central de todos los problemas de Argentina tiene que ver con el Estado. Por un lado, porque la presión fiscal sí no te deja crecer básicamente porque no podés ganar plata. Por otro lado, te chupa el ahorro, con lo cual no tenés con qué financiarlo. Entonces, digamos, si básicamente vos no podés generar ahorro, vos no vas a poder crecer. Es más, no solo que tiene que mejorar el ahorro, la economía, sino que además lo tiene que hacer bajando impuestos, con lo cual vos necesitas hacer una fuerte reducción drástica del gasto público. Y te cuento algo, recientemente, entre otras cosas, el BID publicó un informe que tiene que ver con la ineficiencia del gasto público. ¿Sabes cuál es la peor región del mundo? América Latina. Tiene una ineficiencia técnica de 4.4. Argentina, ¿sabes cuánto tiene? 7.2. Y el BID, además, creó un eufemismo que se llama filtraciones. ¿A qué te huele filtraciones? Choreo. ¿Sabes cuánto tiene Argentina de choreo? Casi 5 puntos del PBI. Nosotros tenemos más filtraciones, o sea, más choreo, ¿sí?, que ineficiencia del gasto público. Entonces, digamos, que no quieras tocar el gasto público, bueno, ok, si sos cómplice de los políticos choros es tu problema. Javier, no es te hago el esta mío. consulta, que en torno a lo que te estaba diciendo Agustín, digamos, uno tiene que, vos decís, hay que crecer. ¿Cómo haces si no generás trabajo? Un buen gobierno es el que genera trabajo. Y acá acabamos de dar información de que se pierden puestos de trabajo. Pero claro que se puede, pero claro que no se vienen pierden. las inversiones, no llovieron ni lloverán. No, pero a ver, en digamos, este contexto. pero claramente, a ver, si hay algo que hemos sostenido sistemáticamente desde el inicio de este gobierno y antes, que no iba a haber lluvia de inversiones. Nosotros desarrollamos un indicador que se llama termómetro de riqueza. Es imposible ganar plata en Argentina. Entonces, si vos no podés ganar plata, no va a haber inversión. Si vos no invertís, no hay laburo. No hay laburo. Y crear puestos en el sector público, eso no es trabajo. Pero si alentás la timba financiera, tampoco Pero, a ver, es no, trabajo. a ver, la timba financiera, digamos, no existe como concepto, ¿sí? Porque cada vez que vos tenés un pasivo del otro lado, tiene que haber un activo. Sí. Entonces, digamos, o sea, cuando vos te aparece un activo, digo, del otro lado hay un pasivo, o sea, con lo cual eso no es un problema. Es decir, ahora, de hecho, digamos, eso es una discusión, digamos, si la tasa, digamos, por ejemplo, hoy la tasa. ¿Qué te parece? ¿Alta la tasa de interés? Si no la controla el Banco Central, está endógena. El Banco Central lo que hizo fue pisar la cantidad de dinero y que la tasa de interés busque su nivel natural. ¿Por qué la tasa de interés es alta en la Argentina? La tasa de interés es alta en la Argentina porque hay poco ahorro. ¿Y quién es el que desahorra? El que desahorra es el fisco. Entonces, digamos, si no entendemos cómo funciona este mecanismo, ahorro, inversión, crecimiento, y vamos a estar pensando que en la estupidez de estimular el consumo y el gasto público y todas esas estupideces que lo único que hace es básicamente contraer el ahorro y, digamos, y te penaliza el crecimiento. Bueno, sigamos así. Hacemos eso, ¿sabes cuánto hace? Hace 70 años. Estamos enfermos de eso. De ser el quinto país más rico del mundo, somos 65. ¿Queremos seguir con eso? Sigamos, vamos Javier, a seguir la decadencia. ¿Cómo esa estupidez de estimular el consumo? El consumo es el 75% de la demanda agregada. A Y una ver, cosa pero, más, a ver, esperá. digo, otra vez otra estupidez. Escúchense, A ver, no, por es un- favor, no, pero es un espera. problema. A ver, digo, Pero espera, pero es un dejá que problema de termine restricción Agustín de lo que te presupuesto. está Pero una preguntando, cosa, es una ¿cómo pregunta. te puede ser? A mí me llama la atención que te parezca tan bueno el capitalismo y por otro lado mates al consumidor. No me es cierto cierra. eso. ¿Cómo? Es falso. Pero está Lo que diciendo, a ver, yo te voy a acabas de decir explicar. la estupidez A ver, del digo, consumo. por eso, a ver, yo te voy a explicar la estupidez keynesiana. Supone que yo te lo voy a explicar así, bien fácil para que entiendas esa estupidez. Vos solamente podés consumir si tenés ingreso. Por supuesto. Bueno, por eso, digo, entonces lo primero que vos Y si tenés tengo que generar- trabajo, tengo Pero ingreso, puedo por consumir. eso, bueno, pero para tener trabajo tiene que haber alguien invertido antes, ¿sí? Obviamente. Entonces vamos a poner Obviamente. bien los carros, el carro y los caballos donde Pero corresponden. el país tiene que estar en la línea de la producción A ver, y no de la estoy especulación. Pero, a ver, la especulación es parte de la vida misma. Si vos a la mañana, ¿sí?, creyeras que vas a salir de la calle, de tu cama, y vas a salir a la calle y te va a pisar un auto, no vas a salir. ¿Me entendés? O sea, entonces estás especulando. Es parte de la vida misma. Gracias a la especulación es que la gente puede vivir. Digo, porque todo el tiempo es una especulación. Pero digo, voy a ir a otro punto y quiero explicar el tema del consumo. Suponete el caso de Robinson Crusoe. Según la hipótesis estúpida del keynesianismo, vos le tenés que decir a Robinson que salga a consumir. ¿Qué consume en esa isla? No puede consumir nada. ¿Qué quiere? ¿Que se trague la arena? No puede. ¿Sabe lo que tiene que hacer? Primero tiene que laburar, se tiene que subir a la palmera, bajarse los cocos y después puede comer.
Entonces, digamos, esa es la lógica. Vos primero generás ingreso, después, a partir de eso, podés consumir. O sea, no es que vos podés... Bueno, pero para eso tiene que haber riqueza. Tenés que tener el árbol con el coco, que esa sería la riqueza que yo tengo que ir a buscar con mi trabajo. Está bien, bueno, digamos, o sea, por eso, tenés que trabajar, ¿sí? No es que consumo y después viene el trabajo. No existe eso. O sea, primero generar... A ver, hacelo más fácil. Viste que había una propaganda, digamos, de una tarjeta de crédito donde la mujer reventaba la tarjeta. ¿Sabes qué? Agarrá todas las tarjetas y reventalas todas. Reventalas todas. Según, digamos, la hipótesis keynesiana, te van a subir tanto los ingresos que a vos además te va a sobrar la plata. ¿Y sabes qué te va a pasar? Vas a volcar, vas a quebrar, ¿sí? Entonces, digamos, si no entendemos que primero viene el ahorro, ¿sí? Que es la verdadera fuente de la riqueza, ¿sí? Con lo cual vos vas a invertir, con lo cual vas a acumular capital, vas a tener la máquina, que eso es lo que va, para poder producir, va a contratar trabajadores y eso va a permitir que le pagues un salario más alto y cuanto más productivo, más le vas a pagar. Entonces, en función de eso, después que vos generás el ingreso, ahí es donde viene el consumo. El efecto derrame, porque la distribución no es el efecto derrame. A ver, te voy a explicar algo. Dos cosas. No, pará, dos cosas te voy a explicar. Dos cosas, porque esa burrada no te la voy a dejar pasar. A ver, no le digas burrada cada una de las cosas que te dice, Javier, si no se puede hablar. Javier, a ver, el efecto derrame. El primer punto. Hago un desafío públicamente a todos los que están mirando ahora, a todos, incluido vos, que encuentren en la literatura liberal una referencia al efecto derrame. Te voy a decir algo. No existe, Dios. No lo podemos a encontrar porque jamás la leíste. De Kuznets. A ver, jamás la leíste. Entonces vos, como vos no la conocés, sí, la porque si no serías keynesiano, sí serías liberal. Desarrolló ese concepto. Entonces, ¿o no, Javier? digamos, pará, no? Déjame terminar. Yo bueno, ahora estoy contestando, te concepto. estoy sacando la ignorancia. Existe el concepto. Pero el concepto existe o no existe. No existe. No existe el concepto, pero ¿cómo dice que Javier? no existe en la literatura liberal? Yo soy un libertario, a mí no me puedes acusar de las cosas que yo no digo. O sea, en la literatura liberal no existe el efecto derrame. ¿Quién era el economista que habló de eso? Una de las instituciones fundamentales del capitalismo, que son 5, que el señor desconoce, tiene que ver con algo que se llama cooperación social. Te tengo que pedir redondeo porque me van a sacar del aire. Yo te voy a explicar algo. Tiene que ver con A ver, el derrame en el capitalismo no existe. ¿Acaso te crees que Bill Gates o Steve Jobs son derrames de IBM? No, al capitalista no se le derrama nada, porque si se le derrama sería ineficiente y eso chocaría contra una situación que quebraría y se lo llevaría Ahí tenés al equipo económico. ¿Qué le decís al presidente? Que son unos incompetentes, los tiene que echar a todos a patada. Y además, Duhovne, tiene una falta de, ¿cómo se diría? Se enteró, digo, que el presidente fue a pedirle un plan a Broda, a López Murphy, a Calvo, ¿sí? Digo, gente por las cuales tengo el mayor de los respetos, admiración, afecto, ¿sí? Pero, digo, la dignidad de Duhovne tiene que pedir la renuncia. O sea, no solo que es un incapaz, no solo que es un cobarde, no solo que estuvo involucrado en gobiernos que terminaron en desastre, sino que además carece de dignidad. Gracias, Javier Milei. Muy amable. Nos tenemos que ir, chicos, así que gracias a todos. Mañana seguimos a las 21:30 va mañana el programa. 21:30, grábate. 21:30. Mañana hay otra historia. Chau, chau. Y hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que hoy